Gloria al Señor, Dios les bendiga. Estamos nuevamente en esta tarde, ¿verdad? Aleluya, vamos a empezar a darle gracias al Señor. Estaba diciendo, hermano, me estaba recordando ahorita el Señor un texto, ¿va?, que dice la palabra de Dios, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo dice que vamos a cegar, si es que no desmayamos. Y es verdad, hermanos, hay veces que viene situación en que uno realmente quiere desmayar, ¿verdad? Esa es la palabra, pero sabemos que el que nos ayuda es Dios, amén, que nos da la fortaleza, gloria al Señor, de seguir adelante, ¿verdad? Él nos da las fuerzas para seguir hacia adelante, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración, amén. Oremos, hermanos, dándole gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Nuevamente estamos delante de ti y sabemos que en todas circunstancias, Señor, de nuestra vida, Padre, te damos las gracias. Esa es tu voluntad, Señor. Sabemos que pasando por dificultades o por cosas, Señor, adversas, sabemos que en ti debemos de confiar, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres, Señor, el que nos guías y nos fortaleces, Padre, y te necesitamos, Señor. Clamamos a ti, Padre, porque tú eres nuestro Dios, quien nos escuchas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador, te damos muchas gracias por todo, Padre. Bendice a mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que también sabemos, Padre, que siguen adelante en tu camino, Señor. Y eso es, Padre, queremos seguir, Señor, adelante hasta el final, Padre, sabiendo que nuestro trabajo, Señor, en ti no es en vano, Padre. Muchas gracias por todo. Bendícele, Señor, y los que no pudieron venir y los que nos están viendo también, Señor, a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga y así dejo el lugar al pastor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Sí. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al servicio de Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Gracias. El día de hoy, sábado 8 de octubre del 2022, vamos a tener un servicio pues un tanto diferente a los demás. La vez pasada habíamos hablado de otro servicio diferente, habíamos hablado de uno de los aspectos de los tiempos finales. Hablamos de quiénes eran los 144,000 que menciona la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y yo sé que quedaron por ahí algunas preguntas todavía. Sin embargo, no hay que perder el enfoque. Una de las cosas que yo creo el Señor me estuvo llamando la atención al respecto fue el hecho de que a lo mejor por estar tratando de dar a entender y de explicar un tema tan especial como es el de los tiempos finales, a veces descuidamos el verdadero sentido de reunirnos y de estar en la iglesia congregados. Y por eso precisamente el día de hoy quiero traer un tema que puede sentirse como que es diferente, es totalmente lejos de lo que vimos la vez pasada, pero en realidad está muy ligado a ella. Estamos hablando de la fe. El tema de hoy tiene que ver con la fe, y es que queremos entender bien la fe, queremos entender por qué es importante la fe, por qué nosotros debemos estar siempre con la fe siendo expuesta, siendo proyectada ante todos los demás. Porque el creyente precisamente es creyente por eso. El creyente es creyente por su fe. Si no hay fe, si no se ve la fe del creyente, entonces no sabemos que es creyente. Ni él mismo a lo mejor lo sabe. Así que vamos a hablar de la fe, precisamente de la fe. Hemos tocado este tema varias veces. Yo recuerdo que hace como 2 años hablamos de este tema, basado en algunos otros versículos bíblicos. No van a ser los mismos que esta vez. Pero en aquella ocasión hablábamos de la fe verdadera. Y hablábamos de qué es la fe. Estábamos definiendo la fe. Y pues para esto nos vamos al libro de Hebreos. Les voy a pedir por favor que lo busquen. Hebreos capítulo 11. Hebreos es uno de los libros que está casi al final de su Biblia, hermanos.
por favor vayan a Hebreos, capítulo 11. Y ahí en Hebreos 11, ahí se habla bastante de la fe, sobre todo en el aspecto de la definición de la fe. Y fíjense qué curioso, mientras lo encuentran les platico, que este libro de Hebreos, hay algunos expertos bíblicos, teólogos, que no están seguros de que haya sido el apóstol Pablo quien lo escribió. Yo creo que sí fue él, en lo personal. Y la razón que ellos dicen que no fue Pablo fue que la época en la que fue escrito este libro y el lenguaje no se asocian a los documentos que normalmente Pablo estableció y creó, ¿verdad? En este caso se notan muchas diferencias importantes. Pero yo creo que sí fue Pablo, porque Pablo tenía esta característica que el Señor le otorgó después de todo lo que hizo y todo lo mal que se portó con los cristianos. Esta característica de poder predicar precisamente la palabra de Dios, porque él era un conocedor absoluto de la ley judía. ¿Quién mejor que alguien como él para hacer la comparación entre la ley judía y la ley de Dios del nuevo pacto? ¿Quién mejor que él para dar a entender realmente el sentido de la ley, cuando ahora se tenía que hablar del sentido de la fe, del sentido de la gracia, del sentido del perdón de pecados, del sentido de la salvación, que solamente a través del Señor Jesucristo podemos tener? Y precisamente la fe es aquello que nos permite tener acceso a ese nuevo pacto. La fe es lo que nos abre la puerta hacia la vida eterna y a todas las promesas que hizo el Señor para nosotros. El libro de Hebreos se llama así porque está dirigido a los judíos que vivían en Roma en aquel entonces. No solamente en la ciudad de Roma, sino en todo el Imperio Romano. Pero empezando con las congregaciones que apenas empezaban a formarse en Roma, en la capital del Imperio Romano. Así que el que escribió este libro, no importa quién fue, a final de cuentas, está enseñándoles a esos hebreos que tenían bien acendrada la ley judía, la tenían bien férreamente establecida en su interior. Pues ahora era difícil para ellos entender el por qué tenía sentido creer en ese hombre que dijo ser uno con Dios. Ese hombre que dijo ser uno con el Padre. El Padre y yo uno somos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que prepárense, hermanos, porque vamos a entrar de lleno en el estudio de la importancia de nuestra fe. Queremos entender por qué es importante. Y al salir por esa puerta, hermanos, ya tienen que llevar esa nueva idea, por favor, de por qué es importante nuestra fe. No hay cosa mejor para defender nuestra fe en Cristo que conocer la importancia que tiene. Y si nosotros no la podemos conocer, porque nos dan solamente palabra, prédicas, folletitos, libros y libros, pero no estamos viviendo nuestra fe de la forma correcta, entonces de nada va a servir, hermanos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores y no solo oidores. Eso viene en Santiago, ¿sí? El libro de Santiago nos menciona esa aclaración. Porque sí, mucha gente se va a convertir y mucha gente va a decir yo creo en Cristo. Y sí tiene sentido todo lo que dicen los cristianos. Y sí tiene sentido que el Padre quiera salvarnos de su propia ira cuando ésta llegue. Hay una razón por la cual tenemos fe. El mismo Señor Jesucristo estableció, y podemos ir a Mateo si quieren, pero es en Mateo donde dice que el Señor nos ha dado a todos una medida de fe. Y cuando los apóstoles, los discípulos van con Jesús y le dicen, aumentanos la fe, el Señor les dice, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, ustedes le dirían a esa montaña, muévete, échate en el fondo del mar y esta obedecería. Es una metáfora. Pero ¿qué está queriendo decir el Señor aquí? Que la fe del hombre es pequeña. Que la fe que tenemos es corta, es limitada, es finita, es manipulada, es predecible. Eso es lo que quiere decir. Tienes una fe tan poquita, tan pequeña,
que si fuera tan chiquita, incluso como un grano de mostaza, podrías tener un poder que no te imaginas. Un poder espiritual. No hablamos de un poder físico, como si fuéramos los superhéroes de Marvel. No se trata de ese poder. De que con rayo láser derrites un carro y así. No ese es el poder del que estoy hablando, ¿sí? Estamos hablando de un poder espiritual, el poder que el mismo Señor te da a través de su Santo Espíritu, cuando entra en ti, en tu corazón, y actúa a través de ti. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno que estamos en el mismo canal. Hebreos 11:1. Vamos a empezar a leer. Yo todavía ni llego. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En la versión Reina Valera dice así. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A ver. ¿Hay fe o no hay fe? ¿De qué se trata la fe? ¿De qué se trata la fe? ¿Qué es la fe? La fe es estar convencido, porque dice aquí que es convicción de lo que no se ve. Pero hermanos, hemos hablado de varios tipos de fe. La fe que tenemos todos los humanos, porque hasta eso, aún siendo no cristianos, no creyentes, nacemos y hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos alguna medida de fe, y esa fe es la posibilidad de convencernos a nosotros mismos de algo que no hemos visto todavía, pero que lo podemos visualizar como una realidad. ¿Acaso no han oído cuando dicen, no, pues es que vamos a pedirle a Dios por una casa, o vamos a pedirle a Dios por un carro? ¿Cuál te gusta? No, pues tal. No, pues de qué color hasta, no, lo quiero rojo. Y ahí estás, y orándole a Dios, y por fe vamos a recibir, y yo recibo este carro, y que esto y que lo otro, y están como torciéndole la manita a Dios, ¿no? Así. ¿Cómo le dicen? Manita de puerquito. Así. Están obligando al Señor a que cumpla el deseo como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Pues no se trata de eso. De alguna manera la fe se está manifestando en el ser humano cuando deseas algo. Siempre que tú visualizas o deseas algo, estás ejerciendo tu fe. La poca que tienes, la defectuosa fe que tienes, la estás demostrando ahí. Cuando un hombre, joven sobre todo, sueña, cómo quisiera tener esa mujer o tener esa casa o lo que sea, ¿verdad? Deseas algo. ¿Cómo quisiera esto? No hay que confundir el deseo con la codicia, ¿no? La codicia es un pecado. El deseo no. El deseo es como un componente de esa fe. Es una forma de indicar que tienes fe. Cuando tú estás en tu mente poniendo una imagen y dices, ya me vi. ¿Sí? ¿A poco no? Cuando dices ya me vi, estás ejerciendo esa fe humana que tienes. Y no es malo. No es malo. Lo que es malo es darle más importancia a eso que a la fe en Cristo. Eso sí es malo. Cuando el Señor habló de la fe que mueve montañas, cuando habló de la fe que salva, de la fe, cuando dice Pablo, somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Estamos hablando de como una transacción, como algo que un pacto, un convenio, un acuerdo entre Dios y tú. Dios, por su gracia, te ofrece la salvación gratis, sin que tú hagas nada para conseguirla. Pero tú la puedes rechazar
si no tienes fe en su Hijo Jesucristo. Porque es un tipo especial de fe el que necesitas para eso. No es la fe humana. Es la fe que el Espíritu Santo te da. Es la fe que te reviste interiormente. Es la fe total, la confianza total en que el Señor va a obrar para ti, para tu beneficio. ¿Sí? Eso es la fe en Cristo. Cuando tú te preguntan, ¿crees en Cristo? ¿Tú qué contestas? ¿Crees en Cristo? Pregúntate. Claro que sí. ¿Por qué dices que crees en Cristo? ¿Acaso lo has visto? No. ¿Lo vas a ver? Sí. ¿Estás convencido o convencida de que lo vas a ver? Eso es la convicción de lo que no se ve. Ahorita no lo ves. Ahorita no estás frente a frente con Él. Es más, ni siquiera sabes cómo es. ¿O sí? Y ves las pinturas de la Capilla Sixtina allá en el Vaticano y ves aquí las estampitas y que esto y que el otro. Y dices, Jesucristo, mira qué bello. Precioso es el Señor. Pues sí, precioso es el Señor, pero no por su físico. Dice Isaías que es inatractivo para que le deseemos. Lo dice, ¿verdad? Y luego por ahí sacaron en Discovery Channel un documental de cómo es Cristo, cómo debió haber sido. Que ni era rubio, ni era alto, ni tenía el cabello largo, ni tenía la barba larga. Y que su vestido no era como lo pintan, la túnica bonita, lujosa. O sea, puede haber demasiadas versiones y demasiadas opiniones de cómo era el Señor físicamente. Pero lo que importa es nuestra fe. Tenemos que estar convencidos de que vamos a estar ante Él un día. Tenemos que asumir eso como parte de nuestra vida espiritual. Así como estás seguro de que vas a ver a tus hijos crecer, tal vez, si Dios lo permite, de que vas a ver a lo mejor a tus nietos, de que vas a ver a lo mejor a tu pareja, o que vas a ver, no sé, a tu familiar que ya está grande de edad, que tal vez no va a estar contigo dentro de algún tiempo. Son convicciones, hermano. Sabes que va a pasar. A lo mejor te mueres tú primero. Y hermanos, a mí me hace reflexionar tanto esto. El día de ayer le comentaba a mi esposa que acababa de buscar una dirección de email de un amigo de Monterrey. Y lo estaba buscando y dije, qué raro que tengo años buscándolo y no lo encuentro. Y tuve una conversación con él hace muchos años. Y tenía todavía los emails de él. Entonces se me ocurrió ver que estaba ahí su dirección de email vieja, ¿verdad? Antigua. Y dije, lo voy a buscar. A lo mejor lo encuentro en las redes sociales o algo así. Y le hice una búsqueda y me salió el obituario del amigo de mi edad. Me salió el obituario, que murió en el 2009. Y dije, caray. Y en ese momento dije, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, tú sabes lo que haces. Tú tienes un plan para cada quien. Tú tienes un plan perfecto para cada uno. Tú eres el que dispone de nuestras vidas. Yo creo en ti, Señor. Y yo sé que tú obras todas las cosas para bien a aquellos que te aman, a aquellos que te temen. Y le hablé a mi esposa y le dije, ¿sabías que pasó esto y esto y esto? Y yo ya esperaba la respuesta de ella. Ya sabes que el Señor tiene un plan perfecto. Así que, hermanos, ¿qué es la fe? ¿Cuántas veces no renegamos contra Dios? Simplemente al renegar de la vida, al renegar de tu familia o de tu pareja, al renegar de que alguien no te comprende, de que no te valora, de que no te respeta.
Estás renegando de Dios, de lo que Dios te puso. Dios te lo puso no para que renegaras. Dios te lo puso para que pusieras a prueba tu fe. Y a veces le dices, Señor, por favor, llévate a esta persona. Por favor, llévatela a tu lado. Porque ya no la aguanto o no lo aguanto. ¿Sí? Y hermanos, qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos. Porque estamos renegando de lo que Dios te pone enfrente. Toma en cuenta, hermano y hermana, que todo lo que te rodea es para bien. Es para bien. Es para que tú aprendas y comprendas que es parte del plan de Dios para ti. Y que si te pones situaciones que te hacen llorar, que te hacen renegar, que te hacen enojar, son situaciones que te fortalecen en tu fe. Y por eso es importante que la valores. Yo no me explico cómo los cristianos que nos decimos cristianos tenemos una doble vida, un doble ánimo. Y somos unos en la iglesia, y ay, Dios le bendiga, hermano y hermana, que este y que el otro, ay, bendiciones. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Pues ni bendecido, ni prosperado, ni en victoria. Todavía no. Siempre estamos bendecidos y prosperados y en victoria en algún sentido. Pero precisamente la fe tiene que ver con todas esas cosas, pero va más allá. La fe no se limita a esas tres cosas. La fe no se limita a cómo te va en la vida. La fe es una preparación para tu vida eterna con Cristo. Fíjate bien. La fe no es nada más para que la pases bien aquí y para que te esfuerces y seas valiente ante los problemas de la vida. La fe te prepara el camino para que tú estés en santidad y seas encontrado justo ante Dios. Que todos tus pecados hayan sido realmente perdonados y que tú hayas tenido realmente la salvación que el Señor te ha prometido. ¿Se entiende, hermanos? Sigamos leyendo porque es bien importante tomar estos ejemplos. En el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A ver. Stop, rewind, play. Vámonos en reversa tantito y vamos a ponerle play otra vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, si tú no aceptas las pruebas para fortalecer tu fe, puede que llegue el momento que ya no le agrades a Dios y seas como Caín, que tú con la mejor intención de tu corazón le quisiste dar una ofrenda. Hace un mes hablábamos de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la diferencia entre las dos ofrendas? ¿Y por qué Dios aceptó la de Abel y no la de Caín? ¿Se acuerdan por qué? La ofrenda de Abel, ¿cuál fue? Un cordero, un animal sacrificado. Virtió la sangre. La ofrenda de Caín no implicaba sangre. La ofrenda de Abel sí implicaba sangre. ¿Ya vieron la diferencia? La sangre es el símbolo por excelencia de la vida. Cuando los antiguos ofrecían un sacrificio a Dios, estaban teniendo que derramar sangre, porque la sangre era la vida. Ellos estaban dando vida a Dios
devolviendo la vida que ellos habían visto ahí, habían recibido, se la estaban devolviendo parcialmente a Dios para que Dios perdonara su pecado. Así que, ¿cómo la ofrenda de Caín iba a ser digna si no había vida? Era nomás ahí granos y, pues no sé si era una ensalada o qué, pero eran vegetales, semillas, granos, muertos. Una semilla no se puede considerar viva hasta que está en la tierra con la humedad necesaria para que germine. La semilla tiene que desaparecer, tiene que dejar de ser para poder dar lugar a la nueva planta. ¿Sí? Pero ahí no hay derramamiento de sangre. Cuando le ofreces al Señor esos vegetales, no hay derramamiento de sangre, por lo tanto no hay vida. Y eso al Señor le desagradó. Por eso rechazó la ofrenda de Caín. Vámonos al momento, a la dispensación de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego su muerte y resurrección. ¿Qué pasó en esa muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué pasó? Se derramó la sangre del Cordero, de una vez y para siempre. Así que tú tienes que tener fe en el Hijo de Dios, que consiste en lo siguiente. Fíjate bien, consiste en esto, tu fe de Cristo, tu fe en Cristo. Tú sabes que es cierto que esa sangre que se derramó de Jesucristo fue para el perdón de tus pecados. Esa vida que tú ofrendaste, esa vida que tú dejaste de ser, dejaste de hacer, esa vida que tú ofreciste al Señor, fue para redimirte tú. Y el Señor Jesucristo aceptó dar su sangre y pagar por tu redención con ella ante Dios Padre. ¿Ya viste cómo estuvo? ¿Te das cuenta por qué es importante tu fe? La fe no es un sentimiento. La fe no se siente. Ay, me siento con mucha fe hoy. No, hermano, andas mal. ¿De cuál café tomaste o qué? ¿O qué? ¿Cómo estuvo? Me siento con mucha fe hoy. Bueno, no es que te sientas con fe. Simplemente sientes optimismo. Y sabes, tu corazón sabe que tu pecado ha sido perdonado. Tu corazón sabe que tú ya estás encaminado a la vida que Dios quiere para ti, que es una vida en santidad, una vida alejada de la tentación, alejada de las habladurías, alejada del engaño, alejada de la codicia, de la envidia y de todas aquellas emociones humanas que son pecaminosas, porque lo son. Así que ahorita ya te conoces tú, hermano y hermana. No necesitas ni siquiera verte al espejo para predecir tus propias reacciones, para saber cómo tu corazón refleja lo que pasa a tu alrededor. Qué bonito es cuando llega alguien que no conoce de Cristo, o conoce muy apenas, o conoce mal, y te la pusieron enfrente para que seas tú el portador de ese evangelio, para que seas tú el que hable de la palabra, para que seas tú el que enriquezca la vida espiritual de esa persona, con la riqueza que tú ya tienes, a manos llenas, y que disfrutas cada día. ¿Cómo no va a ser grande tu fe, hermano? ¿Cómo no va a ser grande tu fe? Así que cuando te digan, a ver, mueve esa montaña, a ver si es cierto que tienes fe. ¿Tú qué vas a decir? Señor, amén. Excelente palabra. Gracias. Gracias, hermana. Ayuda a mi incredulidad. Cuando te retan de esa manera, lo primero que entra en tu mente es duda.
Si a mí me dijeran eso, yo diría, pues hazte a un lado, no te vaya a pasar la montaña encima de ti. Porque para allá va. Y por eso estamos viendo estos ejemplos de personajes que tuvieron fe y que les fue contada por justicia. Sigamos leyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si nos vamos al capítulo 6 de Génesis, vamos a leer más sobre esto, pero no es el caso. Solo quiero apuntar una cosa importante en Noé. Noé fue tildado de loco. Mira ese viejito, está loco. Míralo. Está bien que construya su barquito aunque no hay ni agua. Ahí está construyendo el arca. Todos se reían de él por eso. Tantos años tardó en construir esa arca. ¿Cuántos años tardó en construirla? A ver, háganle cuentas. Fueron 100 años, hermano. Fueron 100. Tardó 100 años en construir el arca. 100 años. Wow. ¿Un siglo? Y todavía estuvo cuánto tiempo en el agua flotando después. Y después, ¿cuánto tiempo más vivió después de que se secaron las aguas? Y que sucedió todo lo demás. Pero fíjense la fe de Noé. Ahora, ¿no se le apareció Dios para decirle, oye Noé, fíjate que quiero que hagas esto? No pasó eso. El Señor puso en el corazón de Noé lo que tenía que hacer. Le dio las medidas del arca. Le dijo de qué materiales. Le dijo de dónde los agarrara. No le dijo cuánto tiempo iba a tardar. Ni tampoco le dijo lo que iba a hacer. No le dijo que iba a matar a toda la humanidad. Al principio no. Amén. Entonces, ¿por qué lo hizo Noé? Por fe. Vamos a ver otro caso. Ese está más tétrico. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas, Abraham? No, pues quién sabe, pero vámonos. De veras, esposo mío, ¿a dónde me llevas? No sé, tú vente. Órale. Y no se fue él solo, ni su esposa con él, nada más. Llevaba toda una comitiva. Le dijo el Señor que se alejara de su tierra y de su parentela. Y que fuera al lugar que Él le iba a señalar. Lo primero que pasó ahí fue que Abraham confió en Dios. Él confió en Dios. Fíjense qué cosa tan interesante. ¿De dónde era Abraham? ¿De qué tribu era Abraham? Abraham no era israelita. Todavía no existían los israelitas. ¿Se fijan? Tomemos eso muy en cuenta. No existía la ley de Dios todavía. La ley que le dio Dios a Moisés todavía no existía. Tampoco existían los profetas. ¿Cómo le hizo Abraham para saber que era Dios el que le estaba hablando? Por fe. Exactamente, por fe. Abraham tuvo una epifanía. ¿Saben lo que es una epifanía? También tuvo una teofanía. Teofanía quiere decir una aparición de Dios, una manifestación de Dios. La palabra griega epifanía, teofanía, cristofanía, esa terminación fanía significa manifestación. Se le manifestó Dios en forma de ángel. E incluso habló con Sara.
Habló de tal forma que Sara oyó. Y Sara se rió cuando le anunció que iba a ser madre. Que Sara iba a ser madre. Y Sara se rió. Y cuando nació Isaac, el nombre de Isaac significa Dios me hizo reír. Como un recordatorio de que Dios cumple sus promesas y de que no importan las circunstancias y no importan los tiempos, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Así que muchas veces nuestra fe se debilita por varias razones. Una de ellas es la impaciencia. Nosotros somos impacientes. Nosotros queremos ver eso que no vemos, lo queremos ver ya. Creemos, confiamos, ay Señor, voy a estar contigo por toda la eternidad, que a todo dar. Pero te estás tardando, Señor. Mira cómo está poniéndose todo aquí alrededor. Ya me está llegando el agua al cuello, Señor, por favor. Pues no que ya, no que las 70 semanas, pues ya cuántas van, Señor, por favor. Y ahí estamos los cristianos anhelando que venga el Señor. Y los pseudo cristianos anhelando que no venga. Pues que venga, pero que no venga. Me acordé de una tía mía que estaba buscando trabajo cuando era joven. Ay, apliqué en la tienda, en H-E-B. Ay, qué padre, apliqué. ¿Y qué tal si me hablan? ¿Qué voy a hacer? Dios te bendiga, tía, si me estás oyendo. Pero es fe, hermano. Es fe. Cuando tú sabes que va a ocurrir algo que no estás viendo en este momento, pero va a llegar el tiempo en el que va a ocurrir. Va a llegar el tiempo en el que vas a estar ahí. Así que tienes que estar preparado. ¿Cuántas personas, cuando nace la hija, dicen, ay, ¿cómo le vas a poner? No, pues que fulanita. No, pues que menganita. Susiflor. No, mejor Rosilí. No, mejor ponle así. Mejor ponle así. Ponle Renata. No, mejor Cirila. No, mejor así. Te pones a buscar el nombre de la niña. Y luego te pones, la señora le pregunta al esposo, ¿en qué estás pensando, mi amor? No, en todo lo que implica los gastos de la fiesta de 15 años. Los 15 años de Rubí. ¿Se imaginan? El hombre ya está pensando en la fiesta de 15 años de la hija. Puede que se dé, puede que no. Que llegue a los 15 años. Y si llega a los 15 años, puede que se dé la fiesta o puede que no se dé. Pero estoy tomando un ejemplo material nada más para ilustrar el concepto de fe y cómo la paciencia, cómo el tiempo de Dios y nuestra incomprensión del tiempo de Dios juega un papel en la fuerza de la fe. Cómo el hecho de que no tenemos paciencia nos debilita la fe. No, pues yo le pedí a Dios esto y me dijo que no. No, pues yo le pedí a Dios aquello y no me ha dicho que sí o que no. Y no, pues que yo le pedí a Dios aquello hace 2 años y mira, todavía estoy aquí. Entonces empiezas a dudar. Empiezas a decir, bueno, es que Dios no me está favoreciendo. Y no te pones a pensar que a lo mejor sí, pero todavía no es el momento. Amén. Muy bien, hermanos. Es bien interesante este asunto de la fe. Pero la razón que quería yo hablar de esto, de la fe en particular, vamos directamente al versículo 23, por favor. Ahí mismo en Hebreos 11. Porque quiero hacer hincapié en algo muy importante. Versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, en aquel entonces el rey, el faraón, el de Egipto, había mandado matar a todos los primogénitos de los hebreos que estaban esclavizados en Egipto. ¿Por qué? Porque se estaban reproduciendo muy rápido y tenía miedo el faraón que fueran a nacer en un número tan grande que pudieran rebelarse contra él y vencer a su ejército en algún momento. Así que antes de que eso pase, mejor matamos a los niños.
y los echaban a los cocodrilos, al río Nilo. Una cosa horrible. Pero los padres de Moisés decidieron no hacerle caso al rey. La orden era entregar al niño recién nacido. Esa era la orden. Y si no lo entregaban, los soldados podían entrar a tu casa y sacar al niño de ahí. Y matar al que se opusiera. Y matar al niño ahí. O llevárselo a los cocodrilos. Una cosa horrible, hermanos. Y no fue la única vez que el pueblo de Israel sufrió de esa manera. Más recientemente podríamos hablar del holocausto nazi. Hacían algo muy parecido. Muy parecido. Igual de aterrador y de sangriento. En la época de Nabucodonosor, cuando incendió la ciudad de Jerusalén, lo que hacían los soldados era terrible también. Entraban y agarraban a los niños, los bebitos de las piernas, y los estrellaban contra la pared. Una cosa horrible. Por eso a veces cuestiona a la gente que no sabe, la gente que ignora las cosas. Cuestiona la bondad de Dios. Y como prueba me dicen, a ver tú, cristiano, mira tu Dios al que tanto amas, tu Dios de amor, mira el Salmo 87. Y ahí vas al Salmo 87. A ver qué hizo el Salmo 87. Ahí vas al Salmo 87. Y hablas de que los ríos de Babilonia, ahí nos pusimos a llorar, y que los ríos de Babilonia, que hay una canción incluso sobre los ríos de Babilonia, por ahí. Pero al final del Salmo menciona algo muy feo. El salmista está deseando que los niños de los ejércitos que subyugaron a Israel, que sus niños fueran muertos. Ay, mira qué bonito salmo. ¿A poco es bueno eso? ¿A poco eso habla de amor? Eso habla de venganza. Bueno, es otro tema. Vamos a empezar a leer por favor el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque fue rescatado por ella cuando era bebé. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. A ver, ¿Moisés tenía fe? Sí, bien fuerte. Una fe que él manifestó desde que era grande, cuando empezó a decir, yo sé que soy hijo de una hebrea. Fue educado entre los escribas de Egipto. Fue educado en una casa rica. Era el favorito de la hija del faraón. O sea que, como quien dice, el faraón era su abuelo adoptivo. Pero luego, por la costumbre de los egipcios, surgió otro que tenía que suceder al faraón. De hecho, le tocaba a Moisés, porque era hijo adoptivo de la hija del faraón, y la hija no podía ser faraona. Luego se dieron excepciones, ¿verdad? Como Cleopatra, etc. Ya luego vemos eso, la historia de los egipcios. Pero lo que importa aquí es esto, hermanos, de que hubo un faraón que después de de hecho se llamaba Ramsés I, según algunas crónicas. Y este faraón, el que le tocó tener que dejar ir al pueblo de Israel, era Ramsés II. ¿Sí? Y a Moisés no le importó el haber convivido con los egipcios. Él se sintió identificado con el pueblo, ese pueblo esclavo de los egipcios. Mató a un egipcio y por eso huyó.
porque sabía lo que le esperaba como castigo. Todavía en la actualidad en Arabia Saudita se oyó hace poco de una noticia de un hijo de un príncipe de Arabia Saudita que estaba borracho y fue y atropelló a un muchacho pobre. Y la ley Sharia de los islámicos es muy estricta. Ese muchacho tenía que morir ejecutado en público, a menos que el padre del muchacho muerto le perdonara la vida. Y tenía un plazo para que el padre dijera, y el padre no lo perdonó. Entonces el príncipe tuvo que morir decapitado en público. Rico, millonario, era la ley. El mismo padre del muchacho decapitado tuvo que entregarlo a las autoridades y tuvo que estar presente en la ejecución. Dices, qué feo. Pues así eran los egipcios. Así eran los egipcios. Así justamente. Tan apegados a la ley y a sus costumbres y a sus reglas que no había perdón para nadie. ¿Se dan cuenta? Y luego dicen que la ley de Israel era muy dura. Pues bueno, cada quien. Pero lo que voy es a esto, hermanos. Moisés tenía esa fe. ¿Cómo acabó Moisés? ¿Cuál fue el galardón que tenía en la mente Moisés para hacer lo que hizo? ¿Qué era lo que él quería hacer? ¿Qué era lo que él quería lograr? Él quería llegar a la tierra prometida. Pregunto, ¿llegó? No. ¿Por qué? ¿De qué le sirvió la fe a Moisés? Pues le sirvió de que hizo la voluntad de Dios por más de 40 años. Fíjense, cuando Moisés mató al egipcio, se fue al desierto. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40. Luego regresó y llevó a su pueblo a través de todo ese, del Mar Rojo, y se separó las aguas y todo esto, y pasó por ahí en seco y se murieron los egipcios. Y luego empezaron a caminar por la tierra de Madián y por la tierra de aquí, de acá, de Siquem, etcétera, por otros 40 años. ¿De cuántos años murió Moisés? 120 años. O sea que 80 de los 120 años, la fe de Moisés lo condujo hasta donde llegó. El error de Moisés fue no haber dado la santidad a Dios en un incidente que ocurrió, que tenía que ver con suministrar agua al pueblo. Dios le había dicho que tocara con su vara la roca para que de ahí brotaran las aguas. Una vez, y Moisés golpeó la roca, no la tocó, la golpeó 2 veces. ¿Por qué lo hizo? Porque en ese pequeño lapso de tiempo, en esa lógica de él, de pensamiento, se estaba él haciendo responsable del pueblo. Como que lo tomó como que él era el responsable del pueblo. Y él no le dio la gloria a Dios, no le dio la santidad a Dios, no le dio esa facultad, esa característica, esa autoridad a Dios. El pueblo estaba viendo a Moisés, no estaba viendo a Dios. El pueblo tiene que ver a Dios. Así que si algo vas a aprender hoy, hermano y hermana, ¿por qué es importante tu fe? Porque tu fe te permite, fíjate bien, te permite darle la autoridad a Dios en todo lo que hagas. Dijo el hermano en Colosenses 3:17, que hagas las cosas para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser para Dios. No te tienen que ver a ti como el bueno o la buena, como el cristiano o la cristiana. Tienen que ver a Dios actuando en ti. Eso es lo que tienen que ver. Tienen que ver a Dios actuando en ti. No soy yo el que está hablando aquí, el que, bien fregón, se puso a leer.
perdón por la palabra. No, tienen que ver a Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Ok? ¿Está claro, hermanos? Concluyendo, la importancia de la fe radica en que esa fe es para que nosotros le demos toda la gloria, toda la honra, toda la autoridad, todo el poder, toda la alabanza, toda la gracia al Señor, Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Tienen que ver a Jesucristo reflejándose en nosotros. Tenemos que ser dignos imitadores de Cristo y tenemos que ser dignos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Por favor, hermanos, vamos a llevarnos este aprendizaje el día de hoy. Se los pido con todo el corazón. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Queremos agradarte, Señor, en todo. Queremos que nos encuentres dignos de pasar la eternidad a tu lado, Señor, en tu presencia maravillosa. Señor, te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos das y también por cada una de las pruebas que nos mandas día con día, que si trabajo, que si estudio, que si conflictos familiares, que si asuntos legales, que si asuntos financieros, cualquier reto que tengamos en la vida, Señor, tiene que ser para glorificarte y para alabarte, para demostrar que tenemos en quien confiar, tenemos abogado para con Dios, que va a poder redimirnos, que va a poder interceder por nosotros ante el Señor, para no ser objeto de su ira cuando ésta se manifieste. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo ese amor que nos das, por toda tu misericordia y sobre todo porque nos conduces en tu gracia, nos conduces en el camino de santidad para poder llegar dignos ante ti, para poder estar ante ti y decirte, Señor, heme aquí. Aquí estoy dispuesto, Señor. No hay lugar más alto ni más grande que estar arrodillado ante tus pies, Señor. Y eso lo tenemos que tener presente en todo momento. Señor, danos la fortaleza y la sabiduría para poder transmitir tu mensaje del Evangelio Sagrado a cada persona con la que tengamos que hablar cada día. Que si son vecinos, que si son conocidos, que si son amigos, que si son familiares, no importa la circunstancia o la situación, que seas tú quien se glorifique, que seas tú quien sea predicado, para que sepamos que tú eres quien redime, tú eres quien salva. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.